Buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Me pueden escuchar? ¿Se puede ver la presentación? ¿Sí? ¿Me escuchan fuerte y claro? Roselyn, Raúl, Víctor Manuel, buenas noches. Connie, Richard, Rosa, Juan, Jorge, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo va? ¿Cómo les van? ¿Qué dice procesos? Ujú. ¿Ya han hecho algún esfuerzo de poder plantear un servicio así, Henry Ford? ¿Mm? ¿Han mirado sus procesos internos en sus entidades? Ya más o menos están dándose cuenta la diferencia que hay entre buscar satisfacer y buscar sorprender. Hay bastantes cosas que hacer, ¿no? Bastantes temas que leer, investigar. ¿Están investigando? ¿Han leído? ¿Están leyendo lo que les voy comentando? No pierdan, por favor, esa oportunidad de seguir perfeccionándose, seguir estudiando, profundizando en los distintos temas que estamos viendo acá. ¿Correcto? Muy bien. La clase pasada nos pasamos gran parte del tiempo identificando procesos, ¿no? Cómo era, qué es lo que hay que hacer para empezar a identificar procesos en el marco de la primera fase, que es determinación de procesos. Y habíamos visto pues que tenemos primero determinar el propósito, sigan en la mente, sigan el Excel que les pasé, ¿no? Determinar el propósito, identificar el cliente, identificar su necesidad real, luego identificar el servicio ajustado obviamente, y de ahí sale el proceso y los procedimientos, y luego ya caracterizan con el CIPOC, ¿no? Entonces ya en el Excel tienen toda la ruta que hay que hacer para poder levantar un proceso. Creo que todos ustedes eh, plantearon, digamos, y se vio en las exposiciones, esa secuencia que hay que seguir. También la clase pasada, casi al terminar, estuvimos ya entrando a la segunda fase de la implementación de procesos según la norma técnica. Esta segunda fase es la fase de seguimiento, medición y análisis de procesos. Y en la clase pasada, adelantamos de que para poder hacer seguimiento a un proceso, la norma solamente había señalado que lo único que hay que hacer es plantear indicadores, nada más. Nosotros señalamos que como estamos en el marco de poder plantear un servicio que sorprenda, y por eso en la fase 1 hemos hecho muchas cosas más de lo que la norma dice. De la misma manera, entonces, con solamente plantear indicadores no podríamos gestionar, monitorear, hacer seguimiento a un proceso construido de la manera como les he enseñado. Entonces dijimos que para poder hacer seguimiento a un proceso que está buscando la efectividad, que está buscando la creación de valor, tenemos que buscar otra manera de, digamos, hacerle seguimiento, ¿no? A través de una estructura que la hemos develado como los OIMs, O de objetivo, I de indicador y M de meta. Entonces, al hecho de solamente plantear indicadores, según la norma técnica, le vamos a agregar dos cosas más, ¿no? Primero, vamos a tener que hacer y conocer cuál es el objetivo de mi proceso construido de la manera como ya les he comentado. Luego recién entramos al tema de los indicadores, pero no queda ahí. Tenemos que plantear un tercer componente que son las metas. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar estos tres componentes. Vamos a ir haciendo con todos ustedes ejercicios. Ya no vamos a hacerlo de manera, digamos, en grupos. Ha habido bastantes dificultades, digamos, en hacer estos talleres a nivel grupal, porque estoy viendo que la mayoría de ustedes se conecta a través del celular, ¿no? Por ahí de vez en cuando se prenden las cámaras y los veo ahí en el bus, otros están ahí caminando por las calles,
entiendo, digamos, que es parte, digamos, de también su día a día, ¿no? Pero es difícil un poco por celular hacer estos trabajos grupales, ¿no? Entonces, los trabajos que vamos a hacer van a ser ahí, voy a dejar un espacio para que cada uno lo haga de manera individual y de repente, voluntariamente, puedan exponerlo, ¿no? Vamos a dar un tiempo para todo. Entonces, eh, digamos, ya estos ejercicios son mucho más puntuales, así que es mejor se puede hacer de manera individual. Y quizás hacia el final de la clase de hoy día vamos a empezar otro gran tema, que es un tema ya, digamos, que cierra este proceso de implementación de procesos, que es la fase 3, la fase de mejora de procesos, ¿no? Entonces, el día de mañana culminaremos la fase de mejora, también haremos algunos ejercicios prácticos con ustedes ya de manera grupal general, digamos, ¿no? Y terminar con algunos temas de calidad y excelencia, ya que mañana, miércoles, es nuestra última clase, así que vamos a sacar el provecho a todo el tiempo explicando estos temas que van a ser de mucha importancia para ustedes. Entonces, vamos a continuar nuestra clase de ayer. Igual, apago mi cámara para que se transmita mejor el sonido. Y la clase pasada nos quedamos justamente definiendo los objetivos de un proceso, ¿no? Y hicimos un ejemplo con este proceso, gestión de las distribuciones de desayunos escolares. Habíamos visto que la fórmula para poder determinar y construir un objetivo de proceso era verbo, condición de cambio y población. Nosotros, para efectos prácticos, habíamos permutado primero la población o cliente y al final el verbo, porque habíamos comentado que el verbo, si lo hacemos de frente y no tenemos la experiencia, nos puede condicionar a todo lo demás, ¿no? Así que es mejor, eh, digamos, ponerlo al final determinamos el verbo, ¿no? Pero esto ya con la cancha, con la experiencia, ya ustedes van de frente ya a plantear el verbo que corresponde. Entonces, repito el ejemplo que hicimos al final de la clase para empalmar, digamos, los conocimientos que hemos impartido. Entonces, tenemos que determinar cuál es la población, en este caso de este proceso, y bueno, todos coincidieron que eran estudiantes de colegios públicos, en el caso de Halloween, ¿no? Luego, teníamos la parte central, que era la condición de cambio. Dijimos que aquí en la condición de cambio tenemos que colocar eso que va a recibir el cliente y se va a quitar el sombrero cuando lo tenga. Aquí es donde a la hora que lo entreguemos, el cliente me va a evaluar de manera positiva esos 6 atributos. Esto que coloquemos aquí tiene que ser el producto Henry Ford, como les había comentado el primer día de clase. Entonces, tenga mucho cuidado porque esta parte de condición de cambio es lo esencial en la determinación de un proceso. Para poder plantear la condición de cambio, señalamos que hay distintas metodologías, ¿no? Quizás la metodología que nos acerca bastante a recabar información del cliente es los focus group, ¿no? Entonces, hacemos un focus group muestral, ¿no? Con las madres de estos niños, obviamente porque los niños no van a opinar mucho, pero generalmente son las madres, ¿no? Y les preguntamos, pues, ¿qué quieren del desayuno? ¿Qué es lo que se sorprenderían? ¿Qué es lo que le gustaría recibir y que ustedes lo considerarían como algo excelente, algo bueno, ¿no? Y fruto de ese focus group sale pues de que las madres quisieran que sus desayunos estén servidos de manera oportuna, que lleguen entre las 7 y las 8 de la mañana. Eso sería algo formidable, dicen, ¿no? Entonces, eso es muy bien, María del Rosario, ¿no? Que se sirva temprano. Entonces, eso es lo que tenemos que colocar ahí. Lo que la población, lo que el cliente hoy, 2024, quiere del servicio. Desayunos servidos en aula entre las 7 y las 8 de la mañana. Muy bien, entonces, ¿de dónde va a salir el verbo, que es el tercer componente?
El verbo va a tener que buscar que se interrelacione el cliente o la población con la condición de cambio. Y recuerdan, cada uno de ustedes propuso un verbo y realmente habían muchos verbos. Todos, de alguna manera, unían la condición de cambio con la población. Pero, como yo les dije, este es un tema que uno va a ir aprendiendo poco a poco, va a ir especializándose en su entidad y ya más o menos va a tener, de acuerdo al quehacer institucional, un verbo que refleje lo que se busca como objetivos institucionales. Entonces, aquí el verbo eh, que elegimos ayer fue, efectivamente, María, asegurar, ¿no? Muy bien, teniendo estos tres componentes, los juntamos ahora en el orden que habíamos visto, de acuerdo a la normativa de ese plan. Primero el verbo, después la condición de cambio y al final la población. Y esto salía asegurar la distribución de desayunos escolares entre las 7 y las 8 de la mañana a los estudiantes, para los estudiantes de colegios públicos. Entonces, este es el objetivo de mi proceso. Este es, digamos, la razón de ser que me va a motivar a mí a través del propósito, buscar pues que los desayunos se sirvan entre ese horario. Claro, entonces con el ejemplo, he hecho un repaso de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, pero con un proceso interno. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando también tengo que levantar objetivos de procesos internos? ¿Y cuáles son estos procesos internos? Son generalmente los procesos estratégicos y los procesos de soporte o procesos de apoyo.